Bueno, ahora vamos a hablar de las clases de procrastinador, porque como hemos venido hablando, es muy importante que tú logres identificar en cuál de estos estás y asimismo puedas implementar esas estrategias que te ayuden a vencer este mal hábito. Entonces, vamos a dar cada una de estas características, como cuáles son esas conductas que se repiten en las diferentes clases de procrastinadores, y tú logres identificar cuál es la clase de procrastinación o cuáles son las clases, porque puedes tener combinadas que están afectando pues tu rutina, tu día a día, tus tareas. Entonces, vamos aquí con el primero, que es el perfeccionista. Entonces, es esa persona que por miedo a ser juzgada o que alguien le diga que su tarea le quedó mal hecha o no está tan bien como a la altura, entonces esta persona toma demasiado tiempo, es muy meticulosa, está muy pendiente de que todos los detalles se cubran, pero entonces cuando tiene un proyecto con muchas tareas, pues ese tomarse tanto tiempo en cada una de las tareas por ese miedo a que le vayan a juzgar, a que le vayan a criticar su trabajo, hace que al final pues se le acumule mucho trabajo y esas últimas tareas, si necesita cumplir con una fecha, pues las va a hacer a la carrera y al final efectivamente la van a criticar, la van a juzgar, pero por esas tareas que hizo a la carrera, y entonces ella refuerza, esa persona refuerza pues esa conducta porque dice, si ve, estas tareas no me quedaron tan perfectas, entonces yo sí tengo que seguir haciendo las cosas muy meticulosas, con todos los detalles para que esto no me pase, ¿no? Y realmente lo que tienes que balancear y saber cómo puedes gestionar mejor ese tiempo y cuáles son esos detalles relevantes y esas cosas irrelevantes que no le están sumando valor pues al proyecto o a la tarea, y poder de esta manera gestionar mejor su tiempo y dedicarle pues un tiempo prudente a cada una de las tareas para no dejar acumular tareas para el final. Entonces ahí hay como una dicotomía en torno a lo que hace y lo que refuerza, porque efectivamente por hacer al final las cosas a la carrera, pues está reforzando que necesita ser perfeccionista. Entonces ahí por eso es importante identificarlo si tú estás en este patrón de conducta y saber de qué forma puedes empezar a balancear. Vamos con el segundo, que es el impostor. Entonces este es como en entornos de conocimiento, donde tienen que dar como el rostro o poner la cara en torno a esa tarea, y entonces la persona siente que realmente no tiene pues los conocimientos o la autoridad necesaria para estar diciendo o haciendo eso, ¿no? Como que siente que hay algo que le falta para que lo que él sabe lo pueda compartir, o lo que esa persona está expresando en esa tarea o está gestionando, pues realmente tenga como ese peso y esa relevancia. Entonces, por sentir que no son suficientes, o sea, esto viene como de una autoimagen menos, ¿sí? Como una deficiencia de tu autoimagen y de tu autoconcepto. Entonces, trata siempre de postergar y postergar esas tareas donde tendría que salir tu nombre, donde tendrías que dar la cara por eso que vas a hacer, ¿sí? Para no sentir que ese miedo a que te van a decir, no, pero usted qué hace hablando de este tema, usted porque usted no es autoridad en esto, usted, ¿quién puso a esta persona a hacer esta tarea?, ¿cierto? Entonces, como que esos miedos son los que están haciendo al que sufre de la procrastinación por impostor que postergue una y otra vez esas tareas, donde va a tener como una exposición, donde él siente que podría ser juzgado y alguien le podría decir que eso que compartió no es tan bueno. El desmotivado. El desmotivado es aquel que está haciendo tareas que realmente no le apasionan, ¿sí? Entonces, bueno, me voy a volver a porque yo lo tenía, yo lo sufrí en carne propia. Entonces, cuando yo trabajé muchos años en el sector financiero, en bancos, en administración de portafolios, y cuando yo quise dar un giro a mi vida laboral y empezar a compartir temas de crecimiento personal, de espiritualidad, de todo esto que me apasiona, entonces yo
había un primer momento en el que sentía que todavía no era quien para poder hablar de ciertos temas. Y entonces yo decía, no, tengo que hacer otro curso para poder grabar como algún certificado más, algún estudio más para poder grabar mi primer curso. Algún certificado más, algún estudio más, una prueba más, algo más necesitaba para poder, no sé, hacer contenido en mis redes sociales y compartir lo que a mí me había servido, mi camino, mis conocimientos, ¿no? Entonces, ese miedo a que alguien me juzgara y dijera, no, no es tan bueno lo que tú estás compartiendo, realmente no sirve, pues me hacía postergar una y otra vez esos proyectos, esos planes, esos sueños. Y bueno, en lo que trabajamos o los que trabajamos como en educación, en conocimiento, en todo esto, pues se sufre mucho de este síndrome del impostor. Y aquí algo que me sirvió muchísimo fue cuando conocí algo que se llama la escala del experto, ¿cierto? Entonces, en todos los temas hay alguien que tiene conocimiento nivel 0 hasta 10, ¿sí? Entonces, si tú tienes un conocimiento de nivel 5 en ese tema, pues tu conocimiento le va a servir a todos estos que no tienen ningún conocimiento o que están en nivel 0, 1, 2, 3 y 4. O sea, tienes muchas personas a quien aportarles desde tu conocimiento. No necesitas ser el doctor en psicología para poder hablar de estos temas. Tú hablas desde tu experiencia, desde tus conocimientos, desde cómo tú pudiste superarlo, ¿cierto? Y entonces así puedes lograr vencer este impostor, este síndrome del impostor, que es una de las razones de la procrastinación. Identifica en qué nivel de conocimiento estás tú y permítete compartir con todas esas personas que están en un conocimiento por debajo del tuyo, pues eso que sabes. Si hay alguien que sabe más que tú de este tema, pues por supuesto que le va a parecer irrelevante lo que estás compartiendo, que no le aportó valor y que no le sirve. Pero hay muchas personas que te lo van a agradecer, que van a decir, nunca había escuchado de este tema, no tenía ni idea que esto era así, gracias, ¿cierto? Entonces, permítete compartir lo que ya sabes. No necesitas saber más, no necesitas estudiar más, no necesitas tener un certificado, un estudio más, un diploma más para poder compartir tu conocimiento, para poder compartir, no sé, en tu entorno o exponer en redes o a través de este tipo de productos, pues lo que tú sabes. Entonces ahí les dejo este tip que me sirvió mucho. El desmotivado. Entonces, el desmotivado, este también lo tuve cuando estaba trabajando en todo el tema de bancos, del sistema financiero, y realmente las tareas que yo hacía ahí no me apasionaban, no me gustaban, eran cosas rutinarias. Yo soy una persona creativa, me gusta dar ideas y ejecutar esas ideas. Y en el trabajo que yo estaba, pues era un trabajo repetitivo donde tenía que cumplir unas funciones de cierta manera y punto. Entonces, si yo veía que había algo que se podía mejorar, algún proceso, alguna forma de hacerlo diferente, pues mi opinión no era tenida en cuenta. Entonces yo decía como que, pero ¿por qué tengo que hacerlo de esta manera? Si esto no tiene lógica, si esto no tiene razón de ser, si hay una mejor forma de hacerlo, no entiendo. Y claro, estaba en empresas pues muy grandes, burocráticas, que tienen pues como sus procesos muy bien establecidos y no es tan fácil como proponer algo, cambiar y dinamizar pues como ágilmente los procesos, ¿no? Entonces yo sentía demasiada frustración y eso alimentaba mi desmotivación, porque yo decía, no, pero es que acá uno no puede aportar, o sea, como que simplemente cumple tus funciones y ya. No es más, no necesitamos más de ti, ¿no? Como que no pienses. Entonces, realmente esto era muy desmotivante para mí por mi personalidad, por lo que realmente me motivaba. Y es importante que tú identifiques si las tareas que estás haciendo, o sea, si es la tarea la que te desmotiva o si es todo lo que te dedicas, ¿sí? Porque si tú en este momento simplemente estás trabajando o estás haciendo, no sé, lo que sea que en lo que estés trabajando, ya seas como empleado, como independiente, lo estás haciendo únicamente por dinero, pues va a llegar un momento en el que te vas a desmotivar, porque todos tenemos unos dones, unos talentos, un conocimiento, algo como que naturalmente nos llama la atención, como unas habilidades innatas.
Y ahí es donde viene como eso que llamamos, ay, trabaja en lo que te apasiona, comparte lo que te apasiona, ¿sí? Realmente todos tenemos como una configuración de para qué fuimos creados, ¿no? Entonces, cuando tú estás mucho tiempo en algo diferente a lo que naturalmente es tu esencia, pues esto se va a alimentar muchísimo más, esta desmotivación. Entonces, es importante que revises si esa desmotivación viene puntualmente por la tarea, si es una tarea que te parece aburrida, pero esa tarea finalmente sí está aportando a todo lo que tú estás creando en tu vida, ok, entonces ¿cómo la resignificas? Pero si esa desmotivación viene porque definitivamente tú estás en el lugar equivocado, como dicen por ahí, estás donde no tendrías que estar, pues entonces ahí sí tienes que de raíz cambiar y ver cómo puedes cambiar algo que realmente te apasione y te guste, pero bueno, eso ya sería otro programa aparte. Entonces, vamos con el siguiente, que es el abrumado. El abrumado es aquel que tiene tantas cosas que hacer, que no sabe por dónde empezar, no sabe a qué darle mayor importancia, a qué darle prioridad, no sabe cómo organizarse y está como ahí aturdido dentro del mundo de cosas, tanto de su vida personal como de su vida laboral, y no le logra dar como ese orden, ¿no? Entonces, aquí si tú eres el abrumado, el que tiene tantas cosas que hacer que no sabes qué es lo prioritario, qué es lo urgente, qué es realmente lo que más va a aportar valor y procrastinas muchas cosas, es por eso, porque estás como cargado. Entonces empieza a revisar qué puedes delegar, cómo puedes organizar mejor tu día, qué actividades las haces más fácilmente en la mañana, qué actividades las haces mejor en la noche, ¿sí? Entonces empieza a organizarte. Y cuando uno empieza a emprender, yo que cambié pues toda mi parte de ser empleada ahora a emprender, esto sucede mucho porque como emprendedor pues tú iniciando pues eres el todero, tú te encargas de todo y pues no todas las cosas te van a gustar hacerlas, ¿cierto? Entonces empieza a identificar cuáles son esos horarios en los que se te dan mejor ciertas tareas, ¿sí? Si tú eres de los que, o sea, de las personas creativas, pero es en la noche que te pones creativo, ok, entonces dedica tiempo para ti en la mañana, atiende reuniones y personas en el día y ya tu parte creativa lo puedes hacer en la noche, ¿sí? Entonces revisa, esto viene pues de un trabajo de autoconocimiento, revisa en qué momentos del día tú eres más productivo y pon esas tareas más pesadas en el momento en que tienes mayor energía y estás siendo más productivo. Entonces esto es muy importante identificarlo y poder pues trabajarlo de esta manera. Y el afortunado, este es el que cree que todo le sale mejor si lo deja a última hora. Y por acá conocemos a alguien que cree que al final todo le sale mejor. Entonces postergamos y postergamos la tarea porque sienten que trabaja mejor bajo presión, ¿no? Es como que no, yo todavía tengo unos días para hacer esto y el último día ya lo está haciendo y siente que como esa necesidad de ese corre-corre, bueno, ¿le va a salir las cosas mejor? Ok, este es el afortunado y yo también lo he sufrido, sobre todo con trabajos creativos que a veces digo como, ay no, hoy estoy como bloqueada, como que hoy no, las ideas no me fluyen y el día anterior, o sea, las ideas me tienen que fluir o fluir porque ya tengo que entregar el trabajo, ¿no? Entonces, ese trabajar bajo presión a veces sí pues genera como que surjan esas ideas y uno refuerza esa conducta y esa creencia. Entonces, es de qué manera tú empiezas a hackear tu mente y dices, no, voy a ponerme la fecha límite para tal día, o sea, como dejarlo para 3 días, 2 días, 3 días antes, para que esos días como libres, pues tú puedas hacer ajustes, puedas como mejorar un poco ese resultado, esa entrega que tienes y pues no estés como en ese estrés y esa ansiedad de trabajarlo para el final. Entonces tú tienes como que auto hackear tu fecha de entrega para sentir que estás trabajando bajo presión, pero al final pues hay una holgura de ese estrés y de esa ansiedad que pudieras sentir, ¿no? Estas diferentes clases de procrastinación y de procrastinadores
fueron desarrollados, les voy a comentar por aquí para que no crean que me lo inventé yo. Esto lo desarrolló un psicólogo PhD que tiene ya en este momento 6 libros bestseller en torno a los hábitos. Él se llama Neil Fiore y pues es la persona que desarrolló este concepto de los diferentes tipos de procrastinación y de procrastinadores para que logres identificar entonces cuál de estos tienes actualmente, en cuál estás, cuál es el que más está afectando tu vida y puedas de esta manera empezar a desarrollar estrategias para pues mejorar y superar este mal hábito. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué vamos a hacer para empezar a trabajar en nosotros mismos para superar este mal hábito? Necesitamos un proceso bien importante que es la autoobservación. Que empieces a identificar de manera consciente cuál es esa conversación interna que tú tienes. Estamos todo el día hablándonos a nosotros mismos, procesando millones de pensamientos de los que no nos damos cuenta. Necesitamos que empieces a identificar esos patrones de pensamiento que surgen ante esa tarea, esa acción o ese proyecto que estás aplazando una y otra vez. De esa manera vas a poder identificar en cuál de estos tipos de procrastinación estás y desde allí pues empezar a trabajarlos. Si no logras todavía identificarte en cuál de estos tipos de procrastinador pues eres o eras, empecemos a hablar en pasado, entonces si todavía no sabes pues es muy importante que empieces a autoobservar tu diálogo interno y empieces a crear el hábito de autoobservar tu diálogo en todo. Entonces empieza, si todavía no tienes esta práctica y no te das cuenta de lo que estás pensando, como que no agarras ese pensamiento y dices, ¿yo por qué estoy pensando esto? Entonces empieces a ejercitar la autoobservación de tu pensamiento en actividades donde como que entras en piloto automático y ahí es como que cobra un poco más de volumen lo que estás pensando. Entonces necesito que hagas en silencio actividades como ducharte, actividades como conducir, actividades como lavar la loza o hacer deporte, ¿sí? Entonces en estas actividades en las que estás haciendo, tu cuerpo es el que está mandando algo que ya no tienes que pensar porque lo haces de forma automática. Ahí es cuando tu pensamiento empieza a funcionar como con más volumen, aparentemente, ¿no? Entonces ahí es donde puedes empezar a ejercitar la autoobservación y agarrar si estás pensando en esa tarea, si estás pensando en ese proyecto, si estás pensando en esa situación que vienes postergando y procrastinando una y otra vez, ¿qué es lo que te hace procrastinarla? Entonces empezar a decir, sí, me estoy diciendo como, ay no, mejor lo hago después que a mí al final todo me queda bien. Entonces, ¿cuál eres? El afortunado. Si tu patrón de pensamiento es como, ay no, tengo tantas cosas que hacer, no sé por dónde empezar, ¿será que, ay, no, pero hoy qué hago? No, mejor, si estás en esa dinámica de pensamiento, entonces ¿cuál eres? El abrumado. Si estás en, no, tengo que hacer esta tarea, pero no, tengo que revisar este detalle del otro, porque si no de pronto al jefe no le va a parecer tan bien hecho, no sé qué. Si estás en ¿cuál eres? El perfeccionista, ¿cierto? Entonces, así cada uno de estos tiene un diálogo interno. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Cuál es ese origen que está generando o está asociando esa tarea a algo doloroso? ¿Sí? Si eres el impostor, no te estás sintiendo suficiente, si quieres hacer un curso, si quieres compartir un conocimiento o si quieres exponer de un tema en tu empresa, no sé, liderar algún proyecto y en el fondo hay una conversación en la que dicen, no, pero me van a decir que no, seguramente no les va a gustar, no les va a parecer que soy tan bueno, yo creo que no, todavía me falta estudiar un poco más del tema, tener más experiencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa conversación interna? ¿Cuál es ese detonante que está ahí en tu inconsciente? Necesitamos hacerlo consciente para poder trabajarlo. Observa qué te dices. ¿Cuál es ese dolor escondido para seguir procrastinando, seguir postergando y seguir aplazando una y otra vez esa tarea, esa actividad, ese proyecto?
¿vale? Entonces vamos a través de estas recomendaciones van a desarrollar el hábito de la autoobservación del pensamiento y poder así traer al consciente cuál es la raíz de tu actitud, de tu comportamiento y de dónde nace esa emoción, que al final ya vamos a ver cómo se gestionan pues esos comportamientos. Entonces en la siguiente lección ya lo revisamos. Bueno, entonces luego de identificar tu patrón de pensamiento vas a identificar tu patrón de comportamiento. ¿Y cómo surgen nuestros comportamientos? Son ya conductas que tenemos desarrolladas de forma automática y que tenemos que empezar a hackear, como le digo yo, a crear nuevos patrones de comportamiento y cómo se generan esos comportamientos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, efectivamente es identificar ese pensamiento raíz que te está generando ese dolor, esa frustración, esa incomodidad de la que te quieres salvar la procrastinación, postergando esa tarea, postergando ese proyecto, postergando esa idea, ¿cierto? Entonces, la raíz es ese pensamiento te genera una emoción. Entonces, efectivamente hay una emoción negativa asociada a esa tarea. Ya vimos, según las clases de procrastinador, cuáles pueden ser esas emociones negativas que estamos asociando a esa tarea. Entonces, aquí necesitamos cambiar el pensamiento para que cambie la emoción y de esta manera pues la acción sea diferente. Entonces podemos, identificando ese patrón de pensamiento y de comportamiento, vamos a darle la vuelta, vamos a hackearnos nuestro cerebro para hackear nuestro comportamiento. Entonces necesito que cuando te agarres en ese pensamiento de ay, no, es que yo no sé tanto para hablar de este tema, no debería todavía compartir esto, no soy tan bueno, ¿a quién le va a servir? ¿A quién le va a gustar? Entonces inmediatamente tú paras ese diálogo interno que está alimentando tu miedo o esa emoción negativa y entonces paras ese diálogo interno y de una vez lo cambias. No, yo sé que hay muchas personas que no saben esto que yo sé, o sea, yo ya tengo 5 años trabajando en esto, yo sé que esto le va a servir a muchas personas. Por supuesto, no tengo el doctorado en este tema, pero sé que tengo un nivel 6, 7 de conocimiento en esto y hay una cantidad de personas a las que eso que yo sé les puede aportar mucho valor. Entonces, ¿ves? Te empiezas a hablar diferente, empiezas a pensar diferente en torno a eso y entonces ahí ya empiezas a decir, ah, no, lo que yo sé, esto sí le va a servir a la gente y con esto va a generar ingresos y con estos ingresos me voy a ir de paseo con mi familia. O sea, ¿cómo no te va a generar una emoción diferente hablarte de, ay, no sé, no puedo, esto no le sirve, esto? A empezar a tú mismo decirte, sí, de verdad que yo soy crack en esto, mire todo lo que sé, todo lo que puedo compartir, todo lo que puedo enseñar y eso inmediatamente asociarlo a algo de recompensa mayor. Entonces por eso daba el ejemplo del viaje, porque a mí me encanta viajar, entonces siempre asocio mis proyectos a viajes y de esa manera como que conecto con una emoción y una gratificación, una recompensa mayor. Entonces, pero ustedes necesitan a través de ese autoconocimiento saber qué es lo que quieren. Ah, ¿quieren más tiempo al final para ver series y películas? Ok, perfecto, míratelas sin estrés, ya haciendo todas tus tareas, cumpliendo tus objetivos. Entonces, ¿cuál es esa recompensa que vas a asociar y cuál es el pensamiento que vas a cambiar para decirte, para romper con ese patrón de pensamiento y de comportamiento? Entonces, si eres el perfeccionista, ¿cómo te vas a empezar a hablar? ¿Sí? Ok, no es necesario como tener tantos detalles, es mejor cubrir todas las tareas y si me queda tiempo para hacer ajustes, pues hago una segunda revisión, pero ya tengo todas las tareas abarcadas. Podría ser algo así la conversación que te empiezas a decir para no alimentar ese patrón de perfeccionista. O si eres el abrumador, entonces no, a ver, vamos a calmarnos, vamos a revisar qué es lo más importante, qué es lo más urgente, voy a hacer un checklist de mis tareas, te empiezas a ordenar, entonces como que ya cuando tu mente empieza a ver ese orden, como que empiezas a calmar esa conversación interna de, ay, tengo mucho que hacer, no sé por dónde empezar, pero ¿será que esto? Ay, no, pero si hago esto, ¿será que empiezo con lo otro? No. Entonces tú mismo tienes que
autorregularte y según lo que estés pensando, cambiar ese patrón de pensamiento para que cambie la emoción y cambie la acción. Es importante tener en cuenta, aquí volvamos a la diapositiva un momento, Steven, que el pensamiento es una energía masculina, ¿sí? Entonces es la mente controlando lo que tienes que hacer o lo que te dices controlando tu vida, ¿no? Entonces necesitas esa energía masculina que estás dirigiendo, pues redireccionarla para que genere una emoción positiva que es de energía femenina. O sea, la acción viene de este balance de la energía masculina y la energía femenina. La mujer por naturaleza pues tiene un mundo emocional mucho más, digamos, más amplio, o lo vive o lo siente mucho más. Entonces necesita balancear ese pensamiento que genere una emoción que conduzca a la acción, o sea, que nutra a la energía femenina para que ahí pueda llevar esto a la acción, ¿sí? Entonces, ven cómo se relaciona todo, o sea, necesitas que ese pensamiento motive tu energía femenina. Tu energía femenina, la energía femenina quiere sentirse bien, quiere sentirse a gusto, quiere sentirse atendido, como cuidado, protegido, ¿no? Entonces tú tienes que, a través de esos pensamientos, nutrir esa energía femenina para que la acción sea la que tú quieres, o sea, dejar de procrastinar, hacer las cosas a tiempo, cumplirte con tus proyectos, cumplirte con tus metas y poder así pues tener esa satisfacción a largo plazo y ese mejoramiento de tu autoestima, de tu autoconcepto, de tu autoimagen, porque es muy satisfactorio ver que sí hiciste, que a las personas sí les sirvió, que sí aportaste en ese proyecto, que sí cumpliste y vas a ver cómo todo empieza como a tomar mayor armonía. Entonces, bueno, vamos a la siguiente lección para revisar cómo podemos reprogramarnos.